La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. Estudiarla es muy importante para nuestro crecimiento espiritual y doctrinal. Ante esto, Pedro nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo agrega: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por esta razón, no solo debemos considerar aquellos pasajes que se pueden explicar fácilmente y que se ajustan a nuestras creencias, sino también ocuparnos de los pasajes que se usan comúnmente para enseñar algo diferente de lo que creemos. En Lucas 16 encontramos la parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Algunos eruditos sugieren que esta parábola debe interpretarse literalmente, es decir, como una descripción del estado de los muertos. Pero esta postura llevaría a varias conclusiones no bíblicas y contradeciría muchos de los pasajes que ya hemos visto. En primer lugar, tendríamos que admitir que el cielo y el infierno están lo suficientemente cerca como para permitir una conversación entre los habitantes de ambos lugares. También tendríamos que suponer que en el más allá, mientras que el cuerpo yace en la tumba, queda una forma consciente del alma espiritual con ojos, un dedo, una lengua, y que hasta tiene sed. Si este pasaje fuera una descripción del estado del ser humano en la muerte, entonces el cielo sin duda no sería un lugar de gozo y felicidad, porque los salvos podrían seguir de cerca los sufrimientos interminables de sus seres queridos perdidos, e incluso dialogar con ellos. En ese contexto, sería prácticamente imposible que se cumpliera la promesa de Dios de que no habrá más tristeza, llanto ni dolor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Debido a esas incoherencias, muchos eruditos bíblicos modernos consideran que la historia del hombre rico y Lázaro es una parábola en la que no todos los detalles pueden interpretarse literalmente. La parábola del rico y Lázaro presenta un marcado contraste entre un hombre rico bien vestido y un mendigo llamado Lázaro lleno de llagas. El relato enseña que el estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son los criterios para la recompensa futura, y el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no se puede revertir en la vida futura. Uno de los pasajes bíblicos más utilizados para tratar de probar la inmortalidad del alma es el siguiente. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Varias versiones de la Biblia traducen este versículo de forma similar y dan la impresión de que el mismo día que Cristo murió, Jesús y el ladrón estarían juntos en el paraíso. Esta suposición contradice las palabras de Jesús a María Magdalena después de resucitar, que afirman que aún él no había subido a la presencia de su Padre Celestial. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este error, de que tanto Jesús como el ladrón arrepentido fueron al cielo ese día, también contradice la promesa de Jesús a sus discípulos de que los llevaría al cielo recién en su segunda venida. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La cuestión aquí es si el adverbio, hoy, debe vincularse con el verbo que lo sigue, estar, o con el verbo que lo precede, decir. Wilson Paroschi reconoce que, desde el punto de vista gramatical, es prácticamente imposible determinar la alternativa correcta. Sin embargo, Lucas tiene una clara tendencia a usar este adverbio con el verbo precedente. Por ende, la lectura más natural del texto sería: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En este caso, la expresión idiomática, te digo hoy, enfatiza la relevancia y la solemnidad de la declaración, estarás conmigo en el paraíso.
Lo que impulsó la vida de Pablo fue la pasión de vivir en Cristo ahora y con Cristo después de su segunda venida. Para el apóstol, ni siquiera la muerte podía poner fin a la seguridad de pertenecer a su Salvador y Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. En cierta ocasión Pablo en la carta a los Filipenses expresó su deseo de partir y estar con Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este versículo es la exteriorización del deseo de Pablo de dejar esta existencia problemática y gozar de la presencia de Cristo, sin tomar en cuenta el lapso de tiempo que pueda transcurrir entre esos dos sucesos. El versículo no enseña que Pablo esperaba ir al cielo al morir, pues él mismo afirma que no recibiría su recompensa hasta la segunda venida de Cristo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Sin embargo, esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, sin ninguna oportunidad de salvación. Los espíritus encarcelados, de acuerdo con el contexto del pasaje, se refiere a los antediluvianos que rechazaron a Dios. El término espíritu se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. La predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar clamando a Dios por venganza. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello. Pero la referencia a la sangre nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio, es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Tal como la sangre de Abel clamaba por justicia, la sangre de los justos reclama justicia. Esto es una metáfora de la justicia que Dios efectuará en favor de los santos que dieron la vida por Él.